Nakun se acercó un poco más, contempló la propiedad y comenzó a construir sobre la idea. Si lo convertimos en un espacio creativo, la zona del frente podría ser un área pública. El interior del almacén podría dividirse en estudios de diferentes tamaños. Miró a Paxá y en lugar de competir con las tiendas cercanas, podríamos integrarlas como aliadas. Paxa parpadeó despacio antes de que una sonrisa involuntaria dibujara sus labios. Bueno, eres mejor desarrollando la idea de lo que soy yo. Este es mi campo. Nakun contempló esa sonrisa por un momento y algo en su corazón volvió a agitarse en silencio. Estaba aún más impresionado con Paxa que antes, no solo porque hubiera dado una buena respuesta, sino porque Paxa no veía el terreno como un simple espacio para generar ganancias. Él miraba todo lo que lo rodeaba. Paxa soltó de inmediato una risa suave. El sonido hizo que la comisura de los labios de Nakon se elevara casi sin darse cuenta. Una ligera brisa recorrió la propiedad abandonada y de algún modo incluso el viejo y silencioso almacén pareció cobrar un poco de vida, simplemente porque alguien estaba allí mirándolo con un nuevo par de ojos. Y en ese instante Nakon se sintió aún más seguro de algo. Tener a Paxa a su lado no solo volvía su vida más complicada, también hacía su mundo más amplio. No mucho después de que terminara su conversación, Nakon se disculpó para atender una llamada telefónica afuera. Se alejó a corta distancia al almacén y se detuvo cerca del patio abierto, con el viento a su costado. Su voz se mantuvo calmada, controlada y breve, de la misma manera en que siempre lo era cada vez que manejaba negocios. Su expresión era tan compuesta que nadie habría adivinado lo impresionado que había quedado con la persona que estaba dentro apenas unos momentos antes. Paxa permaneció en el almacén, continuando con la inspección del espacio a solas. Su mirada recorrió despacio las viejas paredes, la estructura de acero, las aberturas en el techo. Seguía absorto en la imagen dentro de su mente que podría renovarse aquí, que podría derribarse allá. Mientras más lo imaginaba, más ensimismado se encontraba, tan absorto de hecho que no notó un trozo de madera podrida que colgaba suelto del viejo alero sobre él. Otra ráfaga de viento barrió el lugar. Un leve crujido provino de las alturas, mientras la madera se arrastraba contra el metal. Paxa solo levantó la vista en el instante exacto en que se desprendió. Todo sucedió demasiado rápido. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para apartarse. Solo pudo reaccionar levantando un brazo para poder protegerse. La viga de madera se desplomó con toda su fuerza. El quejido se le escapó a Paxa en un susurro, pero fue lo suficientemente fuerte como para que las personas cercanas se dieran la vuelta de inmediato. Un largo raspón y un corte abierto, provocados por el borde afilado de la madera, hicieron correr hilos rojos sobre la suave piel. En ese preciso instante, Nakun, que seguía hablando por teléfono afuera, se quedó helado. Un dolor agudo le atravesó el centro de su corazón sin previo aviso. No era tan severo como para cortarle la respiración, pero fue lo bastante repentino y claro como para hacerlo fruncir el ceño de inmediato. La mano que sostenía el teléfono quedó suspendida junto a su oído, y el cambio en su expresión ocurrió tan rápido que la persona que estaba a su lado se dio cuenta. Señor Nakun, Sila lo llamó con preocupación, pues rara vez veía al otro hombre perder el control de sí mismo de esa manera. ¿Se encuentra bien? Antes de que Nakun pudiera responder, escuchó. El señor Paxa se ha lesionado. En el momento en que escuchó ese nombre, todo dentro de Nakun pareció encajar en su sitio. El dolor en su corazón se conectó con la realidad frente a él con demasiada rapidez como para descartarlo como una coincidencia. Cortó la llamada de inmediato y se apresuró a entrar, moviéndose tan rápido que casi corría. Cuando vio a Paxa de pie junto al almacén con el brazo herido, Nakun pareció desplomarse con fuerza y profundidad. Paxa. Su voz descendió en un tono más aterrador que Paxa levantó la vista de inmediato. El propio Paxa todavía parecía medio aturdido
atrapado entre el dolor y el hecho de que aún no había asimilado del todo lo que acababa de ocurrir. Estoy bien, respondió. ¿Cómo vas a estar bien? Nakun lo interrumpió tajantemente. Alcanzó a Paxa en solo unos pasos. Sus ojos afilados recorrieron la herida antes de que una de sus manos tomara la muñeca ilesa de Paxa con un gesto suave, pero lo suficientemente firme como para evitar que se moviera descuidadamente. Paxa apretó los dientes. Solo me golpeó un poco el brazo. ¿Cómo puedes decir eso? Estás herido. Su voz no era alta, pero era lo bastante fría y baja como para hacer que Paxa se detuviera en el acto. No porque tuviera miedo de que lo reprendieran, sino porque podía ver claramente que Nakun estaba alterado. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.